Jesús dijo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros a través del Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y bueno, pues gracias a Dios nuestra señal llega a toda América, al Caribe, a Europa y a Australia y a algunos lugares en Asia. Así que gracias a todos los que se conectan cada viernes con nosotros. Bienvenida la sierva de Dios, María Martínez, de Santo Domingo. Bendiciones a Panamá, a Puerto Rico, a Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, a todos nuestros hermanos que nos ven de diferentes partes del mundo. Gracias a los que se conectan por primera vez, también bienvenidos. Dios tiene cosas grandes y poderosas para tu vida. Este programa de estudios bíblicos es un programa que Dios creó para la Iglesia de Jesucristo. Nosotros nos reunimos, estudiamos la palabra, buscamos la voluntad perfecta de Dios para crecer y para madurar. Ya avanzamos más allá de la leche espiritual, queremos seguir creciendo, así que si es la primera vez que te conectas con nosotros o posteriormente a todos los que ven este video por cuestiones de su horario, cuestiones también de cuestiones de sus actividades de su país o donde se conectan, bueno, pues gracias, bendiciones a Abigail Fernández. También gracias por saludarnos, por ahí salúdenos y díganos de dónde se conectan para bendecirlos. Y hoy estamos expectantes porque, bueno, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene un mensaje y les recuerdo que nuestros videos están grabados ahí en nuestras páginas Cristianos Unidos, a través de la que estamos transmitiendo. Y también de la página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Esta página la tenemos a través del Facebook y a través de YouTube. Así nos pueden encontrar. Bendiciones a Jaime Muñoz desde Vancouver, Canadá. Bendiciones a Dayana Prado de Mar del Plata. Bueno, pues bendiciones. Qué gusto saber desde dónde están recibiendo el mensaje. Evelyn Bella Isaac, buenas noches, Dios les bendiga. Así que gracias, también les pedimos que le pongan like ahí y seguir a nuestras páginas para que les puedan llegar las notificaciones de lo que transmitimos, los mensajes, la palabra de Dios y también versículos de la Biblia y todo lo que estamos ahí compartiendo para bendecir su vida. Pues bueno, les recuerdo que nuestros estudios son seriados, así que bueno, si te perdiste el estudio del viernes pasado, ahí te recomiendo que lo veas porque van hiladas los temas y pues todo va teniendo sentido de acuerdo a la palabra de Dios. Así que el tema anterior fue Muros Fuertes, Vida Victoriosa. Y el tema de hoy es labrados por Dios. Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Como siervos sabemos que somos colaboradores de Dios para traer la palabra, ¿verdad? El propósito es que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Por eso Dios instituye los ministerios, así que, bueno, pero todos somos también labranza de Dios. Hablábamos el viernes pasado que Dios compara nuestra vida con una construcción. Bendiciones a Monse Uribe desde el Estado de México.
Gracias, un abrazo. Y somos una construcción. Jesús dice que el que le escucha es como una casa fundada sobre la roca. Él es la roca, y el que no le escucha es una casa fundada sobre la arena. El que no escucha su palabra o no la pone por obra. Así que somos una edificación, y en una construcción requerimos bendiciones al hermano Eduardo López. Gracias. Igualmente, bendiciones para usted y su familia. Jesucristo es el único fundamento que existe. Eso estábamos estudiando el viernes pasado y el antepasado. Jesús, no hay otro fundamento. Cualquier cosa que el hombre intente poner como base de su vida, como sustento de su familia, para crear una empresa, para guiar una iglesia en el ministerio, cualquier cosa es en vano, es vacío, es hueco, no aguanta el peso y no sirve, es arena. Bendiciones al hermano Alejandro Cervantes, que se conecta con nosotros cada viernes. Bendiciones, hermano, usted también. Así que muchas veces la gente trata de poner fundamentos, la ciencia y la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Hemos hablado en muchas ocasiones cómo los científicos tratan de poner a Dios lejos de su vida, ¿no? De desaparecerlo. Por eso le ponen millones y millones y millones de años a las amibas y a las especies y a los cocodrilos, y entonces hace 25 millones de años existían y nunca se ponen de acuerdo, porque pues unos dicen que la Tierra a veces tiene menos años que las especies, ¿no? Entonces, todo este tipo de fundamentos, o hay gente que funda su vida en el dinero, en sus finanzas, o en su título, en su gran inteligencia, o en su fuerza, ¿verdad? Y bueno, ningún fundamento es válido. Ningún fundamento es sólido. Jesucristo es la única roca sobre la cual podemos edificar nuestra vida. El único cimiento firme. Bendiciones a Anita, Luisa. Gracias, hermana. Dios le guarde. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, bueno, ya es el primer paso. Cuando le reconocemos, cuando nos damos cuenta que nuestra vida es un fracaso, en realidad, y venimos al Señor, nos rendimos a Él, le pedimos que gobierne nuestro corazón, nos empezamos a congregar y le seguimos, empezamos a estudiar su palabra, a orar, ¿verdad? Pero después hay que sobreedificar. También vimos ahí, así como en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También la palabra de Dios dice en Salmos 127:1, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, una vez que establecimos nuestra vida sobre la roca, hay que construir. Pero si no es Dios el que edifica con su propia naturaleza nuestra vida, también se cae. Hablábamos de que muchas personas edifican casas débiles, muros que no se sostienen. ¿Por qué? Porque son personas que caminan con la carne, y muchas veces así estamos como cristianos, caminando con nuestras emociones, caminando con el resentimiento, con las malas memorias, con lo que nos pasó, con las heridas, y esto es muy tremendo, porque esto hace que los muros sean débiles. Y aun cuando estamos parados sobre la roca, de repente nos damos cuenta cómo viene una tribulación o un problema y se cae una parte de la casa. A veces hay un matrimonio que se ve tan lindo y uno de ellos se va de la casa cuando el otro se enferma o cuando la situación es difícil, porque no aguanta. Ese muro no soportó. El otro soporta, pero se viene un peso más fuerte sobre la otra persona. ¿Qué pasa cuando una mujer
es abandonada por el marido y se queda con los hijos. Una mujer tiene que soportar, o viceversa, porque ahora también las mujeres se dan el lujo de abandonar a su familia. Esa mujer, ese cónyuge, se queda sosteniendo la responsabilidad y sosteniendo esa familia. Y la carga es mucho más fuerte. Y eso es lo que pasa. Gente débil, gente sin carácter, gente sin compromiso, es lo que está conformando al mundo. Pero hablábamos de que ese tipo de cosas, esa falsa edificación, esa edificación prefabricada, se ha querido meter a la iglesia del Señor. Muchas iglesias locales, pues, ¿en qué basan su predicación? ¿En qué basan su estructura? En la autocomplacencia. En que la gente se sienta contenta, en que la gente no se moleste, en que la gente esté muy cómoda. Y bueno, esta autocomplacencia hace cristianos de chocolate. Al primer calorcito se derriten, así que y eso no funciona, ¿eh? Por eso Dios nos da duro, Dios nos prueba, Dios nos trata a veces fuertemente para derribar, así como dice en Eclesiastés 3, que hay tiempo para edificar y tiempo para derribar. Así viene Dios con su mazo, con su cincel, y nos derriba lo que a Él no le agrada. Y que cuando nosotros tenemos toda la disposición del corazón para obedecer a Dios, Dios es fiel. Y Dios viene y derriba todo lo que no le agrada. Bendiciones a Noelba Muñoz. Así que a veces duele mucho, no a veces, siempre duele mucho, algunas veces más que otra. Y viene Dios y empieza a quitar todo eso y empieza a labrar y edificar una casa. De verdad, una casa sobre la roca, pero una casa que soporte, con muros fuertes. Y a veces escuchamos por ahí que, bueno, es que Dios es un caballero y entonces pues Dios no hace nada que tú no le permitas. Bueno, pregúntale a Jonás, ¿verdad? O pregúntale a Jacob, o pregúntale a Daniel si él quería ir en cautiverio. Dios no es un caballero, Dios es Dios y Él es el Señor sobre todo. Y Él llega a nuestra vida y ¿sabes qué? Debemos estar agradecidos cuando Dios nos mete, y como dice la Biblia, y gozosos cuando Dios nos mete en tribulación, porque tiene un propósito en nuestra vida. No nos pregunta si queremos, nos somete a su voluntad, y dependiendo de la soberbia que tengamos, porque generalmente es por ahí donde tenemos el mayor problema, la soberbia alimenta la envidia, la soberbia alimenta el rencor, la soberbia alimenta a la altanería, a la prepotencia, a las groserías, a la falta de respeto. Bendiciones, Anita Luisa. La soberbia alimenta nuestra carne, la autoconmiseración, pobre de mí, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Entonces, cuando Dios empieza a derribar, ni te pregunta, o acaso le preguntó a Job y le dijo, bueno, ¿cómo ves, Job? Yo no me voy a meter en tu vida si tú no me lo permites. No, hermanos, Dios es Dios y Dios nos demuestra una y otra vez que Él es el dueño de nuestra vida y el dueño de nuestra familia, de nuestras posesiones y de todo. Y cuando es necesario nos pega donde tenemos el problema. Ahí es donde labra, ahí es donde quita lo que a Dios no le agrada. Ahora, Dios, como siempre, va más allá. Y la Biblia dice que Él hace las cosas más grandes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, a veces no entendemos por qué, pero Dios hace las cosas en grande. Y cuando Dios trata con nuestra vida, decíamos, como trató con Josué, y le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque él iba a conquistar y a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, Dios así trata con nosotros y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso debemos ser edificaciones sólidas. Pero como decíamos, Dios nos lleva más allá de lo que podemos entender. Jesús dijo, ahí en Apocalipsis 3:12,
al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Hemos hablado anteriormente sobre que el nombre determina el destino de una persona. Ahí por ahí busca, por favor, te invito a que busques el estudio que se llama Un nombre, un destino. El nombre es muy importante. Lo primero que Dios hizo cuando creó a Adán, le puso un nombre para llamarlo y determina el destino. Mira lo que Dios dice ahí en Apocalipsis, lo que acabamos de leer. El nombre que Dios va a poner en el que venza determina el destino eterno de nuestra vida. Pero fíjense bien, ¿a quién está hablando Jesús? Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Veamos la forma en la que Dios nos habla, tan extraordinaria. Somos miembros de la familia de Dios. Recordamos que el viernes pasado mencionamos esa cita bíblica donde en los evangelios llegan y le dicen a Jesús, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Ahí están en Juan, en Lucas y en Marcos, me parece. Y le dice Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira hacia dónde nos encamina el Señor. Somos miembros de la familia de Dios cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando estamos siendo edificados por Dios. Y sí, está doliendo porque la tribulación duele, porque duele cuando el Señor nos pega en el orgullo, cuando alguien viene y nos humilla y Dios lo permite, cuando nos falta lo necesario, pero Dios no nos desampara y confiamos en Él, y ahí está, ¿a dónde nos está pegando Dios? En incredulidad. Bendiciones al hermano Rafael Peña, también se conecta cada viernes con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Ahí es donde nos duele, por eso duele cuando el Señor nos está labrando, porque nos pega en la incredulidad, nos pega en la carne, nos pega en el egoísmo. Y eso es lo que duele, porque cuando nosotros nos alineamos a Dios, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros, fíjense bien, esta palabra es muy importante, mi carga es ligera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos cargando? Esa es la diferencia y por eso duele. Ya vimos que no somos cualquier persona, acabamos de leer ahí en Efesios. Somos los hijos del Dios Altísimo y somos la iglesia gloriosa de Jesucristo que Él va edificando. Recordemos lo que Jesús le dijo a Pedro ahí en Mateo 16. Te pido que leas del 15 al 18 en tu casa. Voy a mencionar nada más algunos versículos por cuestión de tiempo, pero dice, respondiendo Simón Pedro dijo, cuando, estaban preguntando quién era Jesús, les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo le revela en ese momento a Pedro y Jesús le responde, sobre esta roca que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Nos damos cuenta que cuando es Dios el que nos edifica, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
cuando es el Señor quien nos edifica, las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Y las puertas están ahí fijas. Vamos nosotros y arrebatamos todas las bendiciones que Jesús recuperó en la cruz. Hemos hablado sobre este tema. Bendiciones a la hermana Fabita de Papa. Buenas noches. Y entonces nosotros recuperamos, vamos contra el infierno. Atamos al hombre fuerte, lo arrastramos, le arrebatamos lo que él se quiere enseñorear. Y nosotros, esa es la batalla espiritual. Esa es la iglesia de Jesucristo victoriosa que está edificando con su naturaleza, con sus frutos, con el ADN de poder, amor y dominio propio, que son las características del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros somos edificados, somos parte de esta construcción de la iglesia gloriosa de Jesús. Por eso no recibimos falsos profetas, ni recibimos enseñanza de todos estos que inventan tontería y media, de todas estas personas que se dedican a vender basura y a polvitos de oro y toda esta parafernalia de los falsos profetas que entretienen a la gente mientras, como dijo Jesús, los hacen más hijos del infierno de lo que son ellos. Nosotros vamos a la palabra santa de Dios. Ahorita vamos a ver también quiénes somos nosotros. Ahí en Primera de Timoteo 3:15 le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ya no se está refiriendo al templo de Jerusalén, que era un templo físico. Se está refiriendo que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos. Por eso dice Jesús que Él edifica su iglesia y dice que el que resiste, el que vence, al que venciere lo haré columna en el templo de Dios, en el templo de mi Dios. Está hablando el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo somos el edificio construido por el mismo Jesús, con la naturaleza de Dios. Este es el verdadero. En vano trabajan los que edifican una casa, si no es Dios quien la edifica. Bendiciones a Jaime Muñoz Valencia. Así que cuando Él está edificando la casa y nos hace columnas, ¿por qué somos columnas? Porque los cristianos somos columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, mi carga es ligera? ¿Qué hace una columna? Carga, sostiene, soporta un peso. Pero ¿cuál es el peso que debemos soportar? En primer lugar, somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Es un pilar, es un poste, es el soporte. Está cimentado sobre la roca. Está fundido ahí, metido, enclavado en el cimiento que es Jesucristo. Es de la misma naturaleza, porque si no, no resiste. ¿De qué sirve poner una columna de madera sobre la roca y luego ponerle un peso encima? Y donde venga el fuego, pues la madera se quema. Podemos ver las construcciones de antes, los techos de hace muchos siglos. Los techos eran de madera y de palma, pero ponían unas columnas muy resistentes. Y si vamos y vemos las ruinas antiguas ahí en Grecia o en otros lugares, vemos que los techos que eran de madera, esos ya no resistieron. Y se pueden ver las puras columnas ahí paradas. Esas no se cayeron, esas no se destruyeron con el fuego. Entonces, lo que hace el Señor es hacernos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es el baluarte? Baluarte es esa torrecita que está en la esquina. Antes todas las ciudades o las ciudades muy importantes estaban amuralladas para defenderlas de los enemigos.
¿no? Las ciudades que dan al mar, pues tienen una muralla y resiste, para resistir a los ataques. Y el baluarte es una como torrecita que usaba el vigía o el atalaya para estar pendiente. Era el que vigilaba y desde arriba se alcanzaba a ver si venía un ejército enemigo, o en barco o a pie. Ese es un baluarte. Nosotros estamos vigilando. De hecho, la Biblia dice en Ezequiel 3:17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Por eso nadie puede pararse a predicar algo que no está en la Biblia, porque está metido, aparte de en un grave problema con Dios, está llevando a la gente a tropezar y la está apartando de Dios. Nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos ser vigilantes de enseñar la palabra santa de Dios, la santidad de la verdad. Y este atalaya pues es el vigía, es el centinela, es el que está ahí pendiente. Así estamos los siervos de Dios. Ese es nuestro trabajo. No estar inventando cosas. Es tomar, como dice aquí el Señor. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Número 1, nosotros oímos la palabra primero. Cuando nosotros predicamos, generalmente es que Dios ya nos trató bastante dura la lección sobre ese tema. Oímos la palabra y además amonestamos, hablamos con la palabra de parte de Dios, no de mi parte ni de mi experiencia. Cuando compartimos algún testimonio es para animar a la fe, para darnos cuenta que nosotros somos exactamente igual que cualquier miembro de la Iglesia de Jesucristo. Los siervos no somos ni más ni menos, simplemente oímos la palabra de Dios, Dios nos da autoridad por medio de su Espíritu Santo para compartirla, para hablar de su parte, pero es Él, es a Él a quien estamos anunciando. Y todo esto lo aprendemos cuando somos labrados como una columna. Por eso ese es nuestro tema de hoy, labrados por Dios. Así nos labra Dios. Así como labraban las columnas con el martillo y el cincel, así el Señor trata con nosotros, con golpes duros al principio y bueno, después ya viene el trato más suave, más fino. Pero por eso decíamos, somos tan probados como iglesia. A veces pensamos que somos los únicos que estamos padeciendo, pero no, y además no es cuando Dios muestra su amor, la disciplina, dice la Biblia que no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero el fruto que da es el fruto apacible de justicia. Entonces, nosotros, eso es lo que somos. Nosotros estamos vigilando y somos columna de la verdad, de la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo son las columnas? ¿Qué característica debe tener una columna para que funcione, para que cumpla el propósito que tiene? Bueno, en primer lugar debe tener fortaleza, ¿verdad? ¿De qué nos sirve una columna de piedra pómex? Que es esa piedra que se desmorona fácilmente. Entonces, dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una columna debe ser fuerte y resistente, pero no en su propia fuerza. Hablábamos de que nosotros debemos ser construidos, edificados con la misma naturaleza de Dios. Y este es el ADN que hablábamos que corre por nuestras venas, el poder, el amor y el dominio propio, que son la naturaleza del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando nos creemos muy fuertes y queremos actuar con nuestra ira y con contiendas, es cuando más débiles somos. Y todo se derrumba, todo se viene abajo. Familias se destruyen por gente iracunda. Gente iracunda va a la cárcel por cometer homicidios. La gente que se llena de ira. El otro día veía a un jovencito, o varios jovencitos pasaron un documental donde los jóvenes, cuando son muy atacados en la escuela, van guarde esa ira, y de repente un día cogen una escopeta y van y matan, además a unos que ni los habían agredido realmente, sino van y matan nada más por esa ira que hay en ellos. Y muchos jóvenes de 16 años tienen sentencias de 200, 300 años en la cárcel, o sea, nunca van a salir de ahí. Y de verdad nos damos cuenta que eso no es fortaleza. La ira, la contienda, la arrogancia, la soberbia no es fortaleza, es debilidad porque es pecado. La naturaleza de Dios, Dios es nuestra fortaleza y ahí es donde debemos estar firmes. Ahí es de lo que nos debemos alimentar, del poder de Dios. Él es el que nos hace fuertes. Y a Él corremos, dice, a Él correrá el justo y levantado será. Él es nuestra fortaleza. Ahora, la columna también debe tener valor. Debe tener un valor, pero además debemos ser valientes, como esa columna de Dios, ¿verdad? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Valor es esa valentía, y también le da una validez, ¿verdad? Una estima, estimado a o un precio a una cosa. Es la misma palabra. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, sino los valientes. Y por eso el Señor le dijo esto a Josué y nos lo dice a nosotros. Debemos ser valientes, por eso somos probados, para ser entrenados, porque una columna también debe tener ese valor y nosotros debemos tener esa valentía. Y lo mismo no viene de nosotros, viene de Dios, del poder, de que sabemos que confiamos en Dios, como David. Él no midió a Goliat con él mismo, él midió a Goliat con Dios. Y ahí es donde viene la valentía para levantarnos en medio de la adversidad. Ahora, otra característica de una columna: integridad. Integridad es ser de una sola pieza. Por eso cortaban las grandes rocas y luego ahí las labraban para que no se desmoronaran. De hecho, Dios, cuando ordena hacer el tabernáculo, por ejemplo, la lámpara, la menorá se llama en hebreo, la lámpara de 7 brazos que alumbraba ahí en el tabernáculo, tenía que ser bruñida o labrada con martillo. No se hacía un molde y no se hacía por piezas, era en una sola pieza, porque eso da resistencia. Y además sabemos que es de la misma naturaleza. Hay integridad. ¿Qué es la integridad? Ahí Salmos 15 del 1 al 5 nos habla el Señor. Yo te invito por favor a que lo veas y que lo leas todo, pero yo voy a leer unos versículos. Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es la integridad. Y miren el contexto, es lo mismo que nos habla Jesús, que Él nos hará habitar como columna al que venciere
en su santo templo. Y ahí nos pondrá y nadie nos quitará de ahí. Bueno, aquí también dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu templo, Señor? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién es parte de esa? ¿Quiénes vamos a ser parte de ese templo como columnas? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que siempre tiene la misma palabra. El que promete algo y aunque se le atraviese otro compromiso más interesante, pues cumple con el primero que se comprometió. El que hace un pacto en un matrimonio y aunque se le atraviese una mujer más bonita o un hombre más guapo, cumple con su pacto y vuelve sus ojos a Dios y no se deja seducir. El que cuando, por ejemplo, va uno a una tienda o algún banco, algún lugar donde se maneje dinero y le devuelven a uno más cambio del que era, más dinero, uno no se queda con eso, sino se lo devuelve al empleado, ¿verdad? Y le dice, oye, me diste dinero de más. Estoy yendo contra mí mismo aparentemente, pero no cambia mi integridad ni mi santidad. Eso es ser íntegro. Y una columna, para poder estar en el templo de Dios, requiere integridad, ser de una sola pieza. O cuando dice Jesús, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cuando nos comprometemos a algo, cumplimos, sin pretextos. Y también una columna debe tener un propósito. Porque ¿de qué sirve ahí un poste ahí sin ningún sentido? No sirve de nada. La columna tiene el propósito de cargar algo encima. Miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Voy a repetir este versículo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En nuestra naturaleza caída, lo único que cargamos que es ataduras, resentimientos, amargura, odio, egoísmo, heridas, manipulación, chantajes y toda esta basura que pesan cada vez más porque son pecado. Y ahí venimos cargando herencias familiares y dinámicas horribles familiares y el carácter y el apellido y todo lo que trae, lo que conlleva, ¿no? Aquí estos son machos, estos son iracundos, estas son mujeres manipuladoras. Ahí venimos cargando todas esas dinámicas familiares. Y mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso es que cuando nosotros nos despojamos de esto, nos despojamos del resentimiento, nos sentimos ligeros. Cuando perdonamos a quien nos ha agredido, así hay cosas terribles que nos hacen, pero cuando venimos y nos despojamos de ese peso y del pecado que nos asedia, nos sentimos libres. Ya dejamos atrás esa roca, esa piedra que no es la roca del Señor, esas lápidas que traemos ahí atrás en la espalda. ¿Y cómo nos sentimos? Libres. Porque nos aplastaba ese peso de la carne. Cuando le creemos a Dios,
¿qué pasa? Se nos quita esa carga que nos oprime el corazón de angustia, ¿verdad? Y entra la paz y dice uno, ay, Señor, gracias porque puedo confiar en ti. Aunque no vea nada, pero puedo confiar en ti. Por eso nos animamos unos a otros en la fe. Yo le doy gracias a Dios por mi hija, porque ella, cuando viene esto y de repente uno se desconecta un segundo de Dios y dice, a ver, ¿qué está pasando? Y ella viene, mamá, vamos a confiar en Dios, o al revés, nos apoyamos mutuamente. Y por eso estamos aquí, hermanos. Todos estamos quitándonos ese peso de incredulidad, ese peso de pecado. Todos estamos luchando todos los días. Conectándonos con Dios, ese peso se va. Y entonces viene a nosotros ese peso de gloria que dice la Biblia. Nosotros no somos labrados como columnas para estar cargando basura y para cargar odio y heridas y todo eso que traíamos. Por eso dice la palabra que porque esta leve tribulación momentánea, cada golpe de Dios que es una tribulación, y miren que Pablo sabe de lo que estaba hablando, ¿no? Todos sabemos las tribulaciones por las que pasó Pablo, por lo menos las que registró ahí en la Biblia. ¿Por qué dice esta leve tribulación momentánea? Porque cada cincelazo de Dios produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos está labrando, nos está golpeando, nos está tratando con nuestro corazón, nos quita el peso muerto, que es la muerte que traíamos cargando. Cuando no perdonamos, cuando no le creemos a Dios, cuando estamos afligidos, cuando no miramos a Jesús, cuando nos angustiamos porque no ponemos nuestros ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Entonces Él, con esa tribulación, nos quita el peso muerto y nos prepara para cargar el peso de gloria. Porque si nosotros no somos forjados, no comprendemos que el reino, el poder y la gloria le pertenecen solo a Dios, como dijo Jesús. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y por eso tenemos tantos problemas, hermanos. Te recomiendo, por favor, que veas en la página de Escuela de Capacitación Bíblica los videos de Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Búscalos ahí, por favor. Son 4 videos, me parece, la serie. ¿Por qué? Porque muchos creyentes tratan de robarle la gloria a Dios. Y muchas veces queremos hacer eso, aunque nosotros confesemos al Señor y dispongamos nuestro corazón para glorificarlo. A veces, ¿qué pasa cuando una persona le dan un cargo? Apenas decimos en México, se sube un ladrillo y ya se marea, ¿no? O sea, apenita subió un grado y ya se siente el todopoderoso, Dios Junior ahí. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 25-27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. El buscar la propia gloria se llama idolatría. ¿Qué pasa? Se casan, por ejemplo, y bueno, ya es mi esposa o ya es mi esposo, y entonces como ya es suyo, como que ya les pertenece, como no le pertenece a Dios sino a ellos, es su reino, su casita es su reino, pues entonces ya lo tratan como quieren, ¿no? Lo maltratan, lo insultan, le faltan al respeto, lo engañan. ¿Nos damos cuenta? Están tratando de robarle a Dios el reino y la gloria. Eso es de lo que habla la palabra, que como columna venimos y hay un gran peso, empezamos a recibir el peso de gloria. Todas las bendiciones que Dios nos da son para glorificarlo a Él. Pero si no somos labrados, entonces empezamos a quererle robar la gloria a Dios. Por eso es necesario la tribulación que crea el peso de gloria. Cuando Dios nos prepara para recibir una bendición, entonces no vamos a querer hacerlo, vamos a estar sólidos
como para sostener la gloria de Dios está arriba de nosotros y no se nos va a olvidar. No nos vamos a querer subir al lugar que le corresponde a Dios. Hay gente que prospera económicamente y se sienten muy poderosos. Dios les da dinero y ellos creen que lo que les dio es poder sobre la gente. Conozco a una empresaria donde ella tiene una empresa grande y ha ido creciendo muy rápido y ella ella es creyente, pero ella es la emperatriz de su empresa y su familia son la nobleza y los demás son los plebeyos que tienen que rendirles pleitesía. Es terrible la arrogancia con la que les habla, la falta de respeto con la que los trata, la forma en la que los explota. Los tiene 2 horas o 3 horas oyendo un estudio de la Biblia, o sea, llegan temprano a trabajar y les quita 3 horas de trabajo y después los obliga a salir a las 11 o 12 de la noche de la empresa. Eso no es más que un fundamento de religiosidad. Y esto no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña. Por eso necesitamos ser tratados por Dios, para ser forjados como columnas, como columna y baluarte de la verdad, para vivir en verdad y en integridad y dejarnos de todas estas tonterías de religiosidad y después quererle robar la gloria a Dios. Hay gente que tiene un cargo en la iglesia, un ministerio, bueno, ya le ordenan hasta los ángeles, como hemos visto con estos falsos profetas, ¿no? De hecho, muchos de los jóvenes que salen ahí del instituto bíblico, bueno, se sienten la última revelación del Apocalipsis, salen con una arrogancia y con una insensatez verdaderamente pavorosa. Y ahora, bueno, con lo que está de moda, pues peor, ¿verdad? Ahí con su música y todo esto que ellos hacen. De hecho, el colegio donde estudió mi hija hace años, cuando ella entró, bueno, era un colegio hermoso, tenía 1 año de haber empezado y ahí todos los días había un devocional, se enseñaba la palabra y además, bueno, tenía un muy buen nivel académico, mucha gente conoció al Señor. Pero como fueron pasando los años, de pronto Dios les dio la visión, los dueños no tenían ni idea de lo que era una escuela. Entonces, pues de momento trataron de contratar gente y bueno, pero el problema es que empezaron a fallar en la integridad, porque ellos tenían fundamentos falsos de religiosidad. No tenían esta integridad que se requiere. Ellos decían, vamos a empezar este horario y empezaban a otro. Necesitamos este uniforme, todos gastábamos en el uniforme para el evento y 10 minutos antes se les ocurría cambiar el uniforme, ¿no? Todo este tipo de cosas empezó a hacer que la gente se fuera del colegio. Y y los dueños y los directivos, en lugar de arrepentirse y darse cuenta que estaban actuando fuera del orden de Dios en muchas áreas, lo que hicieron fue quitar la Biblia y decirle a Dios, ¿qué crees? Dios, fue tu idea, tú nos diste el dinero, tú nos diste la visión. Es un edificio precioso, físicamente es un edificio, una construcción muy linda, pero hueca y vana, porque su fundamento es falso. Y llegó el punto que prefirieron traer a un impío y derribar todo lo que Dios había ordenado. Y le dijeron a Dios, gracias por participar, pero ya no te necesitamos. Quitaron la enseñanza de la Biblia, por supuesto, pero cuando empezaron hablando de Dios y con los fundamentos bíblicos aún en lo académico, y terminaron enseñando el cuentito de hadas para adultos de la evolución, terrible. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Dios nos da las bendiciones para glorificar su nombre. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen muchas personas? Y hablo de los creyentes. Porque, bueno, las personas del mundo pues no glorifican a Dios de ninguna manera. Pero ¿qué hacen muchas personas? Todo menos glorificar a Dios, porque esa bendición que Dios dio de gracia la convierten en una verdadera desgracia.
Si es un hijo, hacen de los hijos, los educan como quieren o los maleducan como quieren. Y sucede lo que sucedió con los israelitas. Viene una generación que ni siquiera conoce a Dios. Hacen como ocurrió cuando Dios precisamente lleva a los israelitas, les entrega la tierra prometida y después ya ni siquiera conocían al Dios de Israel, la siguiente generación. Dios convierte a Saúl en rey. Saúl era un cuidador de burros y lo hacía bastante mal, por cierto. Lo convierte en rey de Israel y de pronto Saúl se cree más listo que Dios. Y en lugar de glorificar a Dios obedeciéndolo, hace lo que quiere. Y ese es un grave problema. Porque en eso radica, ahí puedes leer Isaías 53, porque dice que ese es el pecado que Dios cargó en Jesús. Por eso Él llevó nuestras cargas. Él cargó el peso de ese pecado que a nosotros nos asedia. Dios lo cargó en Jesús y por eso su sangre nos limpia de todo pecado. Ese es el pecado. Las obras de la carne son mentir o robar, la ira, la contienda. Esas son las obras de la carne que se manifiestan. Pero el pecado es hacer lo que uno quiere. Y ahí está el problema, como muchas veces como cristianos. Miren los que llegaron al colmo de quererle tomar la gloria a Jesús. Ahí en Marcos 10 del 35 al 40, te pido que leas. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y Jesús les dijo, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Qué osadía, ¿no? Bueno, pues muchas veces cuando hacemos lo que queremos, estamos queriéndonos poner a ese nivel de Jesús, creyendo que somos más listos que Dios y tomando las decisiones equivocadas. Porque de la misma manera que hicieron aquí Jacobo y Juan, Dios nos da una bendición, una familia, un negocio, un trabajo, un ministerio, y de inmediato empezamos a actuar como queremos, con la naturaleza pecadora. Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y es bien tremendo cuando tropezamos allí, porque a veces estamos conectados con Dios en la parte de disposición espiritual, pero cuando pensamos que una cosa es el domingo y reunirnos con Dios y otra cosa es la vida real, como dicen muchos, y entonces hacemos lo que empezamos, cuando hacemos lo que queremos y hacemos lo que dice aquí, que hablamos por nuestra propia cuenta. Es decir, Dios me dio un negocio y entonces pues yo decido si negocio con esta persona o no. Hacemos pactos con quien no debemos. Vamos al lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. Hacer algo por nuestra propia cuenta es creernos más listos que Dios. Es pecado. Es usar nuestra inteligencia humana y carnal, que no es más que sabiduría animal, dice la Biblia, y querer, entonces ya Dios, tú ya me diste esta bendición, bueno, ya no te necesito, ahora yo voy a decidir en mi vida, ¿verdad? Yo soy muy inteligente y yo voy a hacer. Y derribamos esa bendición y nos metemos en un verdadero problema. Porque por eso nos buscamos hacemos tantas barbaridades y nos buscamos tantos líos. Por hacer, por decidir, porque no consultamos a Dios.
Y no es que me dé el visto bueno, es decirle, a ver, Señor, tú me diste esta bendición, me diste esta familia, ¿cómo la debo tratar? ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo me debo comportar con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿A dónde debo vivir? ¿Qué escuela debo escoger para ellos? Todo debemos preguntarle al Señor, porque nosotros somos los que cargamos como columna y baluarte de la verdad y cargamos el peso de gloria. Y si no estamos dando gloria a Dios, nos estamos cargando a nosotros mismos y queremos buscar que todos nos digan que qué lindos somos y qué inteligentes y qué espirituales somos. Esa es la diferencia. Por eso tanta tribulación. Por eso tanto trato de Dios tan fuerte. Proverbios 3:5. Fíate de Dios de todo tu corazón. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una columna que se apoya en su propia prudencia es falsa. No es de la roca, no es de la misma naturaleza que Cristo. Porque entonces se puso sobre la arena. Si no te apoyas en la roca que es Cristo, no estás siendo real, no estás siendo íntegro y además estás fundada sobre la arena y te vas a hundir. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto me encantaría que muchos psicólogos lo oyeran, ¿no? Porque hablan de que las inteligencias y no sé qué, tantas divisiones han hecho con las famosas inteligencias, que son los talentos que Dios nos da, pero no han escuchado la inteligencia espiritual, pues Dios la puso, Dios la inventó. La inteligencia espiritual es la que necesitamos y es la que recibimos, porque nuestro coeficiente intelectual debe ser solamente el vaso de barro, como dice la Biblia, que guarda la gloria de Dios. Ok, nuestro coeficiente intelectual debe ser el vaso, el recipiente que se llena con la sabiduría de lo alto, con la inteligencia. Eso es ser inteligente espiritual. Ir a la fuente de sabiduría para llenarnos de la verdadera sabiduría. Así que mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, como dice Primera de Pedro 2:5, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, comprobando la perfecta voluntad de Dios, agradable. Así que, pues muchas gracias por conectarse, gracias por recibir esta palabra y yo declaro que no vuelve vacía, sino va a cumplir el propósito para lo que Dios nos la dio. Y te recuerdo que nos vemos el próximo viernes. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la gracia de Dios, de su bendición y de la fortaleza y el valor que te da el Señor cuando confías en Él y cuando le buscas cada día. Bendiciones para tu familia. Te recordamos ponerle like y seguirnos por ahí y compartir este mensaje a otros hermanos y a otra gente que no conoce al Señor. Y sé un instrumento de bendición en las manos de nuestro Dios. Dios te bendiga. Te espero el próximo viernes.